Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, transmitido por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guaya. Hoy día tenemos como invitada especial a la recientemente electa asambleísta arquitecta Patricia Sánchez. Ya volvemos. Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y como lo anunciaba nuestro director, el licenciado Carlos García, estamos para conversar y dialogar con la arquitecta Patricia Sánchez Gallego, asambleísta nacional electa por Pachacuti. Bienvenida, Patricia, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, yo creo que el tema de interés nacional es justamente esta ya ahora resolución del Tribunal Contencioso Electoral respecto del recurso subjetivo contencioso electoral que precisamente interpuso el candidato presidencial Yacu Pérez respecto, impugnando los resultados electorales dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la propuesta, cuál es la visión que tiene al final Pachacuti respecto de eso? ¿Y qué acciones o qué medidas de otros aspectos legales piensan considerar y tomar? Buenos días, ciudadanía. Gracias, Richard. Gracias, Carlos, a la UNP, por permitirnos estar siempre en contacto con la ciudadanía y dialogando con la ciudadanía a través de este medio. Bueno, ayer ya tuvimos la respuesta oficial por parte del Tribunal Contencioso, de Contencioso Electoral respecto al pedido que había hecho el compañero Yacu a los resultados electorales. No. Nosotros estábamos todavía esperanzados en que este órgano electoral dé su fallo favorable a la transparencia electoral, porque finalmente lo que estamos pidiendo es eso, que exista transparencia electoral, que los procesos electorales se transparenten y que se signifiquen una posición favorable a la democracia, una posición que refleje lo que el pueblo pone en las urnas, ¿no? Esto no se ha dado, lo que significa que estas instituciones siguen manteniendo estas democracias de papel, siguen manteniendo este caos en el que vivimos y siguen retardando que los procesos democráticos sean los que se instituyan en el país en una verdadera democracia. Sin embargo, el movimiento Pachacuti no va a claudicar jamás a la resistencia. La resistencia es parte consustancial de nuestro quehacer político. La resistencia la hemos hecho desde que el movimiento indígena viene resistiendo 500 años a toda forma de violencia y de opresión. El movimiento Pachacuti se constituye hace 25 años y siempre ha sido una expresión de resistencia ante toda forma de exclusión social en una sociedad en donde las minorías no pueden expresarse. Es cada día más difícil de que las minorías se expresen, ¿no? Y hoy se une un caso más, hoy un tema más de lucha al proyecto político del movimiento Pachacuti, que es luchar contra la corrupción. Porque lo que ha sucedido en estas elecciones es la forma evidente como sucesivos gobiernos se reparten el poder al margen del pronunciamiento popular. Entonces, esta democracia de papel, esta democracia que está reglada por 5 vocales que conforman el CNE, no da más. No da más, y lo que en estos últimos tiempos, lo que la ciudadanía ha asistido es a una forma más de resistencia en la lucha contra la corrupción en este país. Y eso nos llena de satisfacción,
porque entonces lo que estamos es dando la posibilidad de que la democracia se fortalezca. ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a ese dictamen? La CONAIE la semana pasada ya se ha reunido y ha dicho nuestra posición va a ser el voto nulo ideológico, porque ninguna de las dos opciones que se presentan como alternativa electoral en este momento y en esta coyuntura son opciones que le representan a los intereses populares. Digamos, de alguna manera por estrategia política y mediática, como que asistimos ya a la normalización de esta democracia de papel que ha señalado Patricia. Como bloque Pachacuti electo, ¿usted pensaría en una fiscalización política a los señores de la CNE, cuyo comportamiento precisamente ha sido fuertemente criticado y señalado por diversos sectores ciudadanos y políticos del país? Sí, nosotros pensamos que el cuestionamiento que se ha hecho a este órgano del Estado, a este poder del Estado, que es el poder electoral, no ha sido solamente un cuestionamiento por parte del movimiento Pachacuti, que somos los directos perjudicados de esas decisiones, sino también por un amplio sector de ciudadanos, amplios, muy amplios, de trabajadores, periodistas, juristas, etcétera, amplios sectores ciudadanos que han visto cómo la transparencia electoral ha sido menoscabada. Sí, nos toca fiscalizar las acciones de este tribunal, nos toca fiscalizar las acciones del gobierno en su conjunto. Parte de estas decisiones son las que se están tomando ahora en el ámbito electoral, y nos toca fiscalizar también las acciones del gobierno anterior. Son 14 años de un continuo correísta morenista que ha minado realmente al país, que nos tiene en una absoluta pobreza, y que la pandemia solo ayudó a descubrir esta alfombra con la que se habían oscurecido y con la que se habían ocultado los graves problemas de este país. Nos toca fiscalizar esa profunda deuda externa que nos tiene con 70.000 millones de dólares endeudados. Nos toca fiscalizar el 47% del territorio que ha sido entregado a las transnacionales mineras y que ha despojado de este territorio a las comunidades, lo ha entregado ese territorio al capital financiero, está contaminando las aguas, está acabando con la biodiversidad. ¿Y qué le deja al país? Profunda pobreza y profunda contaminación. Tenemos que fiscalizar también aquellos 70.000 millones de dólares que ya un organismo internacional dijo que esa cantidad sumaba la corrupción en este país. Tenemos que fiscalizar una serie de políticas que en forma de políticas lo único que ha hecho es ocultar profunda corrupción. Tenemos que fiscalizar qué pasa con las pretendidas ventas de las instituciones del Estado, como el Seguro Social, como el banco que pretende ser privatizado, como el Banco del Pacífico que pretende ser privatizado, y con otros que ya se han vendido, como los correos, como el tren. Tenemos que fiscalizar 10 años de correísmo y 4 años de morenismo, cuyo común denominador ha sido la corrupción y el abandono de los intereses populares. O sea, justamente me preocupaba, y en ese sentido iba la pregunta, ¿no? Porque en realidad, aparte de esa democracia de fraude y fraudulenta, una democracia, como bien ha señalado, de papel, hoy sabemos que también es una democracia de la pobreza y de la desigualdad social. El propio Instituto de Estadística Incenso señala que casi el 48% de la población del país vive entre la pobreza y la extrema pobreza. Y pues el sector de empleo adecuado, decía, que el sector de trabajadores que tiene seguro social, que trabaja 40 horas, que tiene un salario básico mínimo,
es precisamente minoritario en el país. Casi el 72% de la población económicamente del país está pateando lata, digo yo, sí, está en la informalidad, no tienen posibilidades de sustento diario. Y mucho más crítico es el sector rural. ¿Cómo desde la Asamblea Legislativa se puede trabajar para tratar de construir políticas públicas que vayan aliviando esta situación? La tarea legislativa también es fundamental, porque acabamos de hablar sobre la tarea fiscalizadora, pero tiene que haber una tarea legislativa que justamente levante al país de esta profunda pobreza en la que nos han dejado estos gobiernos de turno, que tú has acabado de describir perfectamente. Esas políticas tienen que estar orientadas fundamentalmente a la reactivación productiva. Y para nosotros la reactivación productiva tiene un enfoque muy claro. La reactivación productiva tiene que venir de abajo hacia arriba. Tiene que venir desde los más pequeñitos, desde los excluidos, y que son, paradójicamente, los únicos que están dando en este momento, que están poniendo, son los campesinos, son los pequeños productores, son los pescadores, los que están proveyendo de alimentos a todos los ecuatorianos. Y durante la cuarentena, los que nunca pararon. Y durante la cuarentena, los que nunca pagaron, y los que siguen aún, a pesar de toda la pandemia, los que siguen produciendo, los únicos que están activados económicamente, porque el Estado tiene un peso, un sucre, no tiene un dólar, un centavo, no tiene para nada, ¿no? Pero estos pequeños productores están poniendo su sangre, sus pulmones, su energía para producir pese a un invierno y pese a la falta de carreteras, pese a la falta de riego, pese a la falta de políticas de salud, de políticas de alimentación, ellos están produciendo. Entonces, ¿a dónde va orientada todo el trabajo legislativo que el bloque Pachacutic hará? A eso, a reactivar esa pequeñas producción, esas pequeñas unidades productivas. ¿Será usted un bloque de política, digamos, un bloque legislativo de puertas abiertas, como se llama, para asistir a los diversos sectores de sociedad alrededor de esta problemática? Sí, acuérdate Richard, que en algún momento que tuve aquí la oportunidad de exponer el plan legislativo, nosotros teníamos un cuarto mandato, que es fundamental y que lo quiero volver a recordar aquí. Ese cuarto mandato dice mandar obedeciendo. Para nosotros el mandar obedeciendo no es sino rescatar parte de la política que el movimiento Pachacutic y que desde sus organizaciones lo implementa. O sea, nosotros no concebimos el ejercicio de la política sin la participación de sus actores. Nosotros no concebimos el poner una ley en el bloque, el generar una ley en el bloque y en la asamblea sin que atrás de esa ley no haya una propuesta recogida desde las bases, sentida por las bases y que refleje en realidad el interés de esas bases que no son sino la gente a la que nos debemos, a la que ha puesto en el movimiento Pachacutic su confianza, y no solamente a esos, sino a todos los sectores a los que nos debemos. O sea, no concebimos el ejercicio del poder, el ejercicio de la política, fuera de quienes son sus protagonistas. Ellos estarán siempre presentes diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, guiando nuestro camino, porque siempre esta es la única forma en que estas leyes tengan una dirección en función de las grandes mayorías. Gracias. Estuvo con nosotros la arquitecta Patricia Sánchez Gallego, asambleísta nacional electa. Ya volvemos en unos momentos en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Cuéntame, Yaku, ¿qué son todos estos sobres que están ahí? Eso es urgente. Hoy que el TC está por dar su decisión,
Hola, buenos días. Qué gusto, estamos en Facebook Live. ¿Cuántas personas encontramos ya? 72, Qué gusto. 150. Buenos días en esta mañana de sol del día domingo. Estamos aquí en 350. Manta. Queremos agradecerles a todas las personas que este rato se encuentran a través de nuestro Facebook Live y también de Instagram. Quiero contarles una noticia que les pido que se sostengan de la silla porque pueden caerse. Acabamos de encontrar 83 actas electorales. 83 actas electorales. Aquí podemos ver actas electorales que son Consejo Nacional Electoral, dice Ecuador Unido en Democracia, presidente, vicepresidenta, T1, dice acá, entrega este sobre al coordinador de mesa, contiene actas de instalación, actas de escrutinio, y aquí tenemos lo importante, que son actas reales. Vemos que esto es proceso de elecciones, provincia Guayas, circunscripción 1, cantón Guayaquil, provincia Febres Cordero, zona Estero Salado, junta 005 femenino. Como estas encontramos aquí algunas, pueden ver ustedes, esta era femenino 05, aquí tenemos una junta 0011, este es femenino, 003 femenino, todas estas son de Guayaquil, Estero Salado, Febres Cordero, 007 masculino, 005 masculino, 0004 masculino, Febres Cordero, Guayaquil, 004 femenino, Estero Salado, Febres Cordero, Estero Salado, 003, 83 actas, sobres de actas. Cada uno de estos sobres contiene un acta que más o menos de un promedio son 350 votos. 350 votos multiplicado por 83 de estos sobres, más o menos tendríamos cerca de 30,000 actas. 30,000 votos. 30,000 votos que ustedes pueden evidenciarse aquí, todas estas, para que vean que no es mentira, que son reales, ¿no? Y acá tenemos más, pueden ustedes ver estas, todas estas, 83 sobres, pero algo muy importante, 83 sobres que están, todas estas 83 sobres sellados, ustedes pueden ver, sellados. Aquí no, o sea, tendríamos que esforzar para poderlo sacar. Y aquí, ahí se ha podido sacar un poquito, no hay una sola acta, absolutamente nada, no hay aquí, no hay actas. ¿En dónde le encontramos estas actas? En los contenedores de basura del puerto principal de la ciudad de Guayaquil. Estas 83 actas que han sido votadas. Mi pregunta es, ¿quién permitió que estas actas puedan haber sido al contenedor de basura del puerto principal de la ciudad de Guayaquil? Ahora entendemos de demás. Ustedes recordarán cuando se hizo el proceso de reconteo de abierta de urnas de unas pocas que se hicieron en Guayaquil. ¿Qué les pedimos nosotros? Que abran el paquete electoral. Y uno de los elementos del paquete electoral eran estos sobres T1, los famosos T1 presidenciales. Nunca nos entregaron. ¿Qué iban a entregar si estos los mandaron a los contenedores de basura? Ahora entendemos por qué no los pudieron justificar. Ese proceso de reconteo en la ciudad de Guayaquil es nulo, de nulidad absoluta, porque está viciado de irregularidades. Este proceso de irregularidades, esto es un delito, el fraude es un delito, es un crimen, eso no se puede permitir. Por lo tanto, aquí surgen algunas preguntas. ¿Quiénes deberían estar custodiando todos estos sobres, estas piezas electorales? ¿Por qué los militares permitieron que estos sobres electorales vayan a parar en el botadero de basura y no estar ellos custodiando? Señor Arauz, señor Lazo, ¿ustedes quieren pasar a la segunda vuelta
con estas irregularidades supremas que estamos demostrando todos los días. Señores del Consejo Nacional Electoral, ahora les entendemos a ustedes que se niegan a abrir las urnas, porque el rato que se abren las urnas se va a destapar la alfombra que tapa la pestilencia, que tapa la corrupción. ¿Hasta cuándo vamos a permitir aquello? Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, nuestro afán no es solamente reclamar por reclamar. Se nos han dicho que no tenemos pruebas. ¿Qué más pruebas que estas? Y como estas, solo estas 83 sobres que encontramos, ¿cuántos cientos de sobres se irían a la basura? Si solamente con estas 30,000 nosotros recuperando, ya pasaríamos a la segunda vuelta. No digamos con los miles de votos, de papeletas que habríanse llevado los otros candidatos para perjudicar a nosotros, ¿cuánto no recuperaríamos? Quiero decirles mi reflexión. Aquí se está violentando su voluntad, la voluntad del pueblo. Están despojándose un proyecto colectivo, un sueño de ustedes. No quieren que alguien de la honestidad llegue al poder para cambiar estas irregularidades, estas cosas que son fraudulentas. Siempre les he dicho, no es mi obsesión ser yo el presidente de la República, pero hagan bien, administren bien los fondos del Estado. Nosotros le estamos pagando a ustedes, señores vocales del Consejo Nacional Electoral, con nuestros impuestos ustedes ganan sus $5,000 y le estamos pagando para que hagan no las travesuras, no la corrupción, no el fraude, sino que hagan cosas lícitas, jueguen limpio, no con jueces parcializados, no con canchas inclinadas, no con reglas de juego obscuras, tramposas. Eso no está bien. Háganlos bien. Mañana, a primera hora, presentaremos en la Fiscalía General de la Nación estas pruebas de evidencias que son el fraude, para que esto no pueda quedar en impunidad. Hoy nos despojan a nosotros, mañana van a despojar a cualquier otro candidato, incluso candidatos a la alcaldía, prefectura, concejales, juntas parroquiales. A tiempo estamos, ecuatorianos, de levantar la voz con irreverencia y decir no más fraudes, no más corrupción. Estamos convencidos que si el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la oportunidad histórica de abrir las urnas, se descubrirá el fraude a todas luces. Queridas ecuatorianas, ecuatorianos que están aquí en el Ecuador, que están fuera del país, queríamos denunciarlo, esta primicia, que ojalá con todo esto no nos sigan diciendo que presenten pruebas. Las pruebas al canto. Aquí están todos estos que no son inventos. Además, nosotros no podíamos haberlo hecho esto, sino todos los datos, como ustedes pueden ver, aquí están a las luces para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así es que, señores del Tribunal Contencioso Electoral, tienen la oportunidad, reivindiquen con el Ecuador, hagan que se respete la voluntad del pueblo. Si pasan a las elecciones los dos finalistas, cualesquiera que sea, sabremos reconocer, pero jueguen limpio. Los ecuatorianos queremos solamente que jueguen limpio, que actúen con honestidad, no con corrupción. Siempre les recordamos, la verdad se levanta, las mentiras se caen. Esta es una forma de mentiras, una forma de fraude que dejamos a todas luces una vez comprobado, demostrado hasta la saciedad. Nos despedimos, mañana estaremos en la Fiscalía, seguiremos luchando. Hay que luchar hasta el último minuto, hasta el último latido del corazón y el primer latido de nuestros hijos en contra de la corrupción, en contra de estas formas fraudulentas de los procesos electorales. Ojalá nunca más se repita. Con su apoyo seguiremos en esta lucha. Les quiero mucho. Un lindo día. Hasta pronto. Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos visto un video referente a al famoso paquetazo que ha habido en el proceso electoral,
porque han aparecido votos en la basura, en un caso de los señores de Bachanó, como tenga el nombre ahora, en la CEO. Ahí han aparecido algunos sobres que eran los que pedían que aparezcan y Yacu Pérez los presentaba. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Richard? Yo creo que el país queda un poco con la estupefacción, con el criterio de que ha habido falta de transparencia en las autoridades electorales del país, en el proceso electoral dado, que definitivamente se ha perjudicado a un candidato. Y lo que señala el doctor Yacu Pérez respecto de esta paquete de actas encontradas, pues puede ser una prueba de aquello, que sencillamente ha faltado transparencia, honestidad electoral, ¿no?, en el país, y que vamos abocados a un nuevo proceso electoral de segunda vuelta, pues realmente cuestionando ese tipo de proceso electoral donde lo que menos ha habido precisamente es transparencia, que es la exigencia de la ciudadanía. Ya volvemos. Estamos nuevamente en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día se encuentra a mi lado el doctor Javier Rodas Garcés, quien iba a participar como candidato en la Universidad de Guayaquil y lo descalificaron. Doctor, muy buenos días, bienvenido al programa Frente a Frente. Quisiera que nos dé una explicación qué es lo que ha pasado y que se ha llevado a cabo una elección, aparte que había una cuestión de la jueza presentada anteriormente. Muchísimas gracias. Creo que es importante hacer conocer a la ciudadanía qué está pasando en la Universidad de Guayaquil, que es un bien público, le pertenece a toda la sociedad y por tanto todos estamos obligados a conocer, a defender, a rescatar a nuestra Universidad de Guayaquil. La universidad nos interpela a todos para que de manera colectiva, solidaria, fraterna con su universidad, ayudemos a su rescate. Se trata efectivamente de la realización de un proceso electoral presidido por una comisión interventora que ha dañado integralmente la institucionalidad universitaria, especialmente la autonomía y también la institucionalidad académica, científica y cultural de la universidad. Y ahora, en las postrimerías de esta intervención designada por el Consejo de Educación Superior, convoca a elecciones, pero unas elecciones totalmente direccionadas hacia la proclamación de resultados a favor de un candidato que continúe la gestión cumplida por la intervención, que siga sus mismos designios e intereses de destrucción de la universidad y además que cubra la retirada de ese rapaz interventor que hace unos días renunció y que cometió una serie de atrocidades en contra de la institucionalidad de la universidad y se convirtió en una maquinaria de demolición de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria. Todo eso quiere que sea cubierto a través de un sucesor y para eso ha realizado todo un proceso electoral orientado precisamente a cumplir ese protervo propósito. En consecuencia, nuestra universidad continúa capturada por esa mafia político-empresarial que asaltó a la Universidad de Guayaquil en octubre del 2018 a título de intervención. Recordarán ustedes que en ese año, en el reparto vergonzoso de la patria, de sus instituciones, de su patrimonio, le tocó a una élite político-empresarial de la localidad la Universidad de Guayaquil y la ha venido manejando en ese sentido. Doctor, pero había una acción
de una jueza para que las elecciones el día viernes se suspendan, pero no hicieron caso omiso. O dijo el presidente del Tribunal Electoral que no le había llegado la notificación. En efecto, se inició una acción constitucional orientada a alcanzar una medida cautelar de cese de la vulneración de derechos en contra de todo un colectivo de candidatos que se presentó, que fue formalmente inscrito, pero luego descalificado sin motivación alguna, que no sea simple retaliación del régimen interventor rapaz que rige la Universidad de Guayaquil contra un colectivo de académicos, de estudiantes y de trabajadores que representan la tercera vía, una vía de ancho cauce democrático y progresista con la finalidad de participar en ejercicio de sus derechos constitucionales en el nuevo gobierno universitario. Pero fue descalificado por parte del tribunal. El tribunal sumiso, designado por la misma comisión interventora, cumplió a rajatabla los designios del interventor y descalificó masivamente, no a un candidato, sino a toda la lista, lo cual no tiene ningún parangón en la historia democrática de nuestra universidad. Y en consecuencia, frente a esa vulneración flagrante de los derechos de participación y además de los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la igualdad y a la no discriminación, interpusimos en efecto una acción de carácter constitucional con la finalidad de que se suspenda ese proceso electoral, se nombre un nuevo tribunal, se establezcan nuevas reglas de participación, se garantice la objetividad y la imparcialidad de este tribunal. Doctor, pero no pasó eso. Las elecciones se llevaron a cabo y dicen que hay un rector electo ya. Lo cual significa un verdadero desacato y un precedente de incumplimiento de orden judicial, de autoridad legítimamente competente, lo cual significa que esa insumisión al mandato judicial de la jueza constitucional no es sino parte de todo un proceso que se ha venido cumpliendo por parte de este régimen interventor de desacato a las decisiones de autoridades de rango constitucional. No ha cumplido, por ejemplo, con las decisiones de la Corte Constitucional, no ha cumplido con las decisiones de los jueces constitucionales. Este régimen interventor se cree por encima de la Constitución y de la ley y está sentando un mal precedente cuando la jueza le dice suspendan las elecciones hasta tanto se den garantías suficientes de claridad, de objetividad, de participación, de democracia en la Universidad de Guayaquil, sigue adelante y desafiantemente realiza un proceso electoral que desde el punto de vista jurídico es inexistente en razón de que la jueza con anticipación y lo notificó oportunamente y toda la comunidad universitaria y toda la ciudadanía conocía de esta medida cautelar, los medios de comunicación lo publicitaban a profusión, todos conocían y ellos dicen, me refiero a los miembros del tribunal y a la interventora, sucesora del doctor Pazley, indica que no han sido notificados. Eso es una absoluta mentira, mentirosos, porque hasta comparecieron día antes de la elección al órgano jurisdiccional y presentaron un escrito señalando casillero judicial, nombrando patrocinadores y en definitiva oponiéndose a la medida, lo cual significa que tenían pleno conocimiento y lo hace la misma doctora Montserrat Bustamante, que era representante legal de la Universidad de Guayaquil en su calidad de interventora, no rectora, porque ella no ha sido elegida rectora. Rectora se elige únicamente por vía democrática. Ella fue impuesta por el régimen gubernamental actual y está en funciones como presidenta de la comisión interventora. Comisión interventora que nada tiene que reivindicar en favor de la universidad. Ha sido una intervención nefasta que ha destruido toda la institucionalidad académica, científica, cultural, democrática y de autonomía de la Universidad de Guayaquil. Doctor, ¿y ustedes qué piensan hacer? Porque dicen que después de una semana van a posesionar al nuevo rector, que es el doctor Francisco Morán Peña.
la jueza constitucional dejó sin efecto la convocatoria de elecciones. Y dejar sin efecto la convocatoria de elecciones significa que no hubieron elecciones. Esas elecciones son inexistentes desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, a la jueza lo que le corresponde es, frente al evidente incumplimiento de su orden judicial de suspensión de las elecciones, ratificarse en la decisión de esa ilegitimidad, de esa ilicitud de la comisión interventora y de su tribunal electoral. De tal manera que eso deberá definirse en los próximos días. Y como luego habrá la posibilidad de una apelación, será una sala de la Corte Provincial de Justicia que conozca respecto de la decisión que asuma la señora jueza en los próximos días, luego de sustanciar una audiencia en la que nos veremos las partes accionantes, que somos todo este colectivo de Unidos por la Universidad de Guayaquil, más de 46 candidatos que fueron excluidos ilegalmente, arbitrariamente, de la contienda electoral, y naturalmente el Tribunal Electoral y sus jefes, los interventores. Entonces allí nos veremos con el acompañamiento de la ciudadanía y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, con el acompañamiento de la Comisión Ciudadana de Participación y Control Social, con la finalidad de que podamos efectivamente dilucidar esta problemática que envuelve a la Universidad de Guayaquil. Entonces, en unas palabras, la Universidad de Guayaquil sigue con la interventora y no hay rector electo. No hay rector electo hasta ahora porque se incumplió con la medida cautelar y por lo tanto es inexistente esa elección. Desde el punto de vista jurídico, esa elección es inexistente. Eso podría ser ratificado por la jueza en los próximos días. Hasta tanto, ya tiene conocimiento el Parlamento Nacional, el Consejo de Educación Superior y el Tribunal Electoral de la Universidad de Guayaquil han sido llamados a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para que den cuenta de esta anómala situación que está poniendo en peligro la institucionalidad democrática de la Universidad de Guayaquil. Y yo llamo a toda la ciudadanía para que defendamos este bien público. Esto es la Universidad de Guayaquil, le pertenece a la ciudadanía. Es un derecho humano de los jóvenes a una educación pública, gratuita y de calidad. Y es una obligación inexcusable del Estado atender a la Universidad de Guayaquil. De tal manera que todos somos interpelados por la Universidad de Guayaquil a su defensa, a su rescate, para llevarla en efecto a una etapa de prosperidad, de esplendor y de abierto cumplimiento a los fines institucionales que debe tener la universidad y que tiene la Universidad de Guayaquil. Estuvo con nosotros el doctor Javier Rodas en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta mañana.